tardes a todos, querido José María, compañeros de la mesa, señoras y señores. Presentar un libro siempre es una fiesta, y es una fiesta de la cultura, del diálogo, de la tolerancia, pero sobre todo es algo más cuando ese libro está tan involucrado en las tradiciones y en el costumbrismo de una tierra como es la tierra de Campo. Yo siempre he dicho que en Cantabria hay dos comarcas históricas y naturales, que las hizo Dios con la creación y que están perfectamente delimitadas. Una de ellas es Campó y la otra es Liébana. Y en Liébana y en Campó las tradiciones subsisten, y es importante que existan plumas como la de José María Frías para recordarnos esas tradiciones, para recordarnos personajes y para recordarnos historias, porque son parte viva de nuestra identidad y parte viva de nuestra memoria histórica. Yo siempre que vengo a Reynosa tengo que evocar a grandes amigos y compañeros que tuve en mi etapa muy joven en la Hoja de Lunes, y los recuerdo porque los guardo un gran afecto, y siempre que he venido a presentar alguno de mis libros o alguna conferencia aquí a Reynosa o a Campó, siempre evoco sus nombres porque para mí lo entregaron todo desde su modestia al periodismo como corresponsales de prensa. Son nombres como los de Roldán de Pisuerga, Antolín Roldán, o Ángel Gómez, que fue corresponsal en la Hoja de Lunes. Sin olvidar evidentemente a otros nombres como Manuel Celliscas, que fue corresponsal del diario en los años 60, o Chiqui Palacios, con el que conocí y tuve más identidad en su etapa ya santanderina. Y estos nombres, con otros más que han ido desgraciadamente desapareciendo, pues forman una parte de ese alma campurriana que siempre ha luchado por la defensa de esta comarca, de sus intereses, de su historia, de su identidad, de sus gentes, de sus tradiciones. Ha habido extraordinarios periodistas en Campó, y sobre ellos se podía escribir biografías intensas y apasionantes. Yo en mi libro del Cantábrico me paro sobre todo en dos biografías, o diría que en tres, que fueron importantes en el siglo XIX y después ya en el recorrido de la primera mitad del siglo XX. Fueron Ramón Sánchez Díaz, que fue un gran campurriano y que se le recuerda aquí entrañablemente con la Casa de la Cultura. Fue Santiago Arenal, un hombre también que desde el Cantábrico defendió los intereses de Campó y sobre todo la injusticia que se iba a cometer con esta tierra a cuenta del pantano del Ebro. Y también otro personaje que se casó aquí en Campó, en Reynosa, con la hija, creo, de un director de minas, pero un gran periodista a nivel nacional e incluso europeo, que fue Luis Bonafús, al que se le conoce muy poco, se ha escrito muy poco también de él, pero aquí vivió durante varios años en el siglo XIX, después fue desterrado o salió para el exilio a Francia, y era un hombre de una pluma bastante sangrante, ¿no? Era un polemista muy importante, que incluso tiene artículos que escribió con un seudónimo muy curioso de la víbora de Asnier. Estos, con otros nombres importantes, pues han ido conformando pues el periodismo campurriano, sin olvidar también a dos personajes a los que yo traté y con los que he sentido también su desaparición muy profundamente, como han sido Saturio Díez, que fue un hombre muy entregado a la cultura campurriana, desde la Casa de la Cultura, desde las revistas y las publicaciones que ha tenido Campó, o Ramón Rodríguez Cantón, que aparte de ser alcalde de Reynosa en algún tiempo, fue otro destacado escritor costumbrista. Y a esta nómina incompleta de campurrianos que se han destacado en las letras, pues hay que unir el nombre de José María Frías, que ya lleva unos cuantos libros en su quehacer y en su entrega, pero no solamente en su entrega vocacional de escribir por escribir, sino de su entrega vocacional por esta tierra de Campo.
Y eso es muy importante y para mí trascendental. Unir el ánimo, la afición, el compromiso con la cultura, con el escribir, el llevar a un papel una serie de reflexiones, de desarrollar esas reflexiones y de completar un libro como ha completado en este caso con el título que solo se quedan los viejos, pues ha logrado lo que queremos que exista también en otras comarcas de esta tierra, el compromiso con su comarca, con su tierra de cariños, de afectos, con su tierra de siempre, y eso es muy importante a la hora de escribir un libro y de narrar unas historias que tienen que quedar para las próximas generaciones. Yo creo que José María Frías nos da un ejemplo de escritor vocacional, pero sobre todo un escritor comprometido con su tierra, con esas tradiciones que no debemos permitir que se nos pierdan, porque son parte de nuestra historia, son parte de la vida de nuestros antepasados que tanto se sacrificaron por el bienestar de las nuevas generaciones y que de alguna manera nos descubren y nos redescubren a todos las tradiciones y la historia de una tierra tan entrañable como esta de Campoo, que es una tierra que yo siempre he definido como importante y decisiva para Cantabria. Importante y decisiva porque aporta identidad, aporta esa identidad camporreana, pero al mismo tiempo es importante y decisiva porque nos abraza a la otra tierra hermana de Castilla, y todo esto que significa Campoo pues es realmente importante y decisivo para esa construcción de esa Cantabria regional en la que llevamos ya más de 30 años. Yo creo que José María Frías de alguna manera en esa vocación por Campoo y por escribir nos da un ejemplo de lo que una persona tiene que hacer por la tierra en la que ha nacido, en la que vive, en la que comparte amistades, en la que tiene sus amigos, su familia y sobre todo el compromiso con los valores de la tierra. Esta tierra ha sido también no solo esa tierra que significa tanto para Cantabria, sino también una tierra indefensa en algunos momentos de su historia. Yo, por ejemplo, hace años recuerdo que escribí 8 o 10 artículos en el diario Alerta sobre el pantano del Ebro y todo lo que significó esa obra inmensa para dar riqueza a otras tierras de España, pero que dejó muy poca riqueza aquí en Campoo, y es más, yo diría que anegó sus mejores tierras, que fueron expropiadas e incluso valoradas allá en los años 30 y pagadas en pesetas de aquellos años 30 en los años 60. Y toda ese quehacer y ese alma de Campoo, que tanto ha aportado a la riqueza de España, porque no olvidemos que el agua de esta tierra pues, ha dado riqueza inmensa a la agricultura de Navarra, de La Rioja, de Aragón y de Cataluña, pues ese compromiso con la tierra debe existir siempre. Porque Campoo, aunque ha ido conociendo y ha ido buscando y logrando mayores anhelos, ahí están las comunicaciones, todavía no hace 10 años nos costaba a los cántabros y a los camporreanos bajar a Santander pues hora y media. Por otra parte también se ha avanzado ahora de una manera muy importante en lo que significa pues tener algo que nunca debió perder Campoo, como es un hospital. Yo recuerdo en mis tiempos en que ostenté responsabilidades de gobierno, pues el famoso problema de la clínica, de cómo se alargó la vida de aquella clínica para dar algo que era consustancial de los valores de los campurrianos y sobre todo de los derechos sociales de los campurrianos. Entonces todo eso, los problemas, los anhelos, las ilusiones, las frustraciones, todo eso forma parte del alma de los campurrianos.